para los que no puedan venir. Entonces, en primera instancia, a ver, comparto la presentación. Vale, y os comento. Para la sesión de hoy vamos a utilizar, como siempre, el HibAlert. Lo que pasa es que en este caso he cogido el problema que había, el primero de los que teníamos, el primero de los que tenemos aquí en el HibAlert, que sería este de la página, si no recuerdo mal, es de la 311. Ah, no, perdona, 211. Vale, es el ejemplo 5.1. Lo que pasa es que en lugar de hacer ese directamente, lo que voy a hacer es una pequeña modificación. O sea, voy a utilizar esos mismos datos, pero hay alguna cosa que creo que es más interesante y además se le puede sacar un poquito más de jugo a este ejercicio. Entonces, os planteo un poco el escenario, si os parece, y a partir de ahí ya vemos cómo le vamos a dar. Vaya, hombre, ¿cómo que no tengo? Tengo más de 1000. ¿Ves? Este es el que tengo aquí preparado para hoy. O sea que sí que tengo. Vale. Bueno, no se verán, ¿verdad? Estas letras de aquí no se ven. ¿No? Son pequeñitas, no se ven. Vale, pues bueno, no pasa nada. A ver si haciendo... Mira. Dice que, bueno, os pongo un poco en antecedentes, ¿vale? Y luego vemos a ver qué tal. Mira, nos dice que tenemos un eje, ¿vale? Tenemos un eje. Entonces, bueno, esto no lo veréis los de fuera, los de casa, pero los de aquí sí, ¿vale? Tenemos un eje. Un eje. O en realidad tenemos como si dijéramos dos ejes. Tenemos un eje que es totalmente macizo y un eje, ¿vale? Que tiene, que es un eje hueco. En todos los casos, el diámetro es un diámetro 200. Es decir, el radio es un radio 100 milímetros de radio, tanto siempre exteriormente, ¿vale? Diámetro, radio, 100 milímetros. Pero hay otro eje que es hueco y tenemos interiormente 75 milímetros de radio de hueco, digamos. ¿Vale? 75 milímetros. Esos son los dos escenarios que tenemos. Entonces lo que nos piden es, vamos a imaginarnos que tenemos un material que tiene una resistencia acortante máxima admisible de 75 megapascales. Es decir, si yo en algún punto supero los 75 megapascales, ¿vale? Se podría romper. ¿Está claro o no? Entonces lo que nos piden es que determinemos, si hacemos zoom en esa primera etiqueta, vamos a hacer zoom en esa primera etiqueta a ver qué es lo que preguntamos. Nos dicen que disponemos de un material que tiene 75 megapascales de resistencia y qué par motor podría transmitir cada uno de esos dos ejes. ¿Está claro o no? ¿Vale? Entonces tenemos los dos ejes, sabemos que la máxima tensión que pueden transmitir es 75 megapascales y lo que queremos decir es, vale, yo ya tengo estos ejes fabricados y ahora los tengo que vender. Cuando yo los venda, tengo que decir, a ver, este eje puede transmitir como máximo tanto par motor. ¿Vale? Somos un fabricante y tenemos que dar las características de nuestro producto. Entonces, en este caso, ¿cómo determino ese valor? ¿Cuál sería la estrategia?
yo creo que una buena opción es partir de la fórmula que tenemos del par motor, ¿no? O de las tensiones tangenciales debidos al cortante, y vamos a ver qué es lo que nos dice esa formulita. ¿Vale? Entonces la fórmula dice que la tensión tangencial en función del radio debido al cortante es igual, debido al momento torsor, es el momento torsor partido la inercia polar por precisamente ese radio, esa distancia al origen. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la teoría, eso es el concepto, la fórmula. Cortante debido al momento torsor depende de esta fórmula. Vale, entonces, si eso es lo que tenemos claro, repito la pregunta. ¿Cómo determino yo en este de aquí cuál es el par motor máximo que puede transmitir? Par máximo es lo que me piden de aquí y aquí también me piden el par máximo. ¿Cómo lo determino? Con el radio máximo, ¿vale? La compañera nos dice el radio máximo, ya nos da una idea. Es decir, nosotros tenemos que saber que cuando hay una transmisión en un eje circular, o bien macizo o bien hueco, y estamos hablando de una tensión tangencial debido al momento torsor, siempre el mayor problema o las máximas tensiones tangenciales las vamos a tener en la periferia del eje, ¿vale? O sea, el eje no, va a sufrir en todas partes, pero justamente en el centro va a sufrir cero. Pero en la periferia es donde vamos a tener la tensión tangencial máxima. Entonces, la tau máxima se va a producir justamente en la periferia, en el radio. Y eso también va a ocurrir aquí. ¿Vale? Vamos a olvidarnos de momento del eje hueco, vamos a irnos al eje macizo. Entonces, si yo ya sé dónde se va a producir la tensión máxima, yo volviendo a la fórmula, ¿qué es lo que ya sé? Sé R, correcto. R es una de las cosas que sé. ¿Sé algo más? Yo ya sé que en este problema R es igual a 0,1 metro. ¿Vale? Ya sé que es 0,1 metro. Vale, ¿qué más sé? Conocemos la inercia polar, ¿vale? La inercia polar es una propiedad de la sección. ¿Cuánto vale la inercia polar? Creo recordar que es la inercia en X más la inercia en Y. La inercia en X más la inercia en Y creo que es un cuarto, pi cuartos, lo comprobamos aquí, no pasa nada, es una formulita, ¿vale? Es pi cuartos por el radio exterior a la cuarta, y en este caso es pi cuartos más pi cuartos, y por lo tanto es pi medios por ese radio a la cuarta. Eso también lo sabemos. Muy bien, ¿qué más sabemos? ¿O no sabemos nada más? Yo creo que no. ¿Alguna idea? Pensadlo bien. Hay algo que también sabemos. ¿Qué sabemos más? ¿No sabemos la máxima tensión tangencial que podemos permitir? ¿Vale? Entonces, lo sabemos porque es un dato. Son los 75 megapascales que yo os he puesto aquí. Es decir, sustituyendo en esta fórmula, yo sé el material que tengo,
¿vale? Y el material aguanta una tau máxima 75 megapascales. Por lo tanto, esto de aquí no puede ser más que 75. Cuando lleguemos a 75 se rompe el material. Entonces, yo ya sé que 75 por 10 elevado a 6, porque son megas, tiene que ser mayor o igual que ¿qué? Que el torsor partido la inercia polar. ¿Alguien puede calcular la inercia polar, por favor? 1,57 por 10 a la menos 4. Correcto, ¿vale? Vale, eso serían metros a la cuarta. Vale. Entonces, 1,57 por 10 a la menos 4. Y el radio también lo sé, porque es en la periferia. 0,1. Si os dais cuenta, solamente tengo una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? El torsor. ¿Y el torsor qué es? El torsor es el máximo par motor que va a poder transmitir ese eje. Porque un par motor lo que hace es retuerce un eje de transmisión. Tengo un motor que va retorciendo aquí y va transmitiendo, ¿no? Cuando miráis las características de un coche, normalmente siempre miráis potencia y par motor. Pues esto es el par motor máximo que podría transmitir ese eje. Vale, pues despejamos. ¿Cuánto me sale el par motor máximo de un eje hueco? De un eje macizo, perdón. ¿Vale? Es decir, 118 kilonewtons metro, ¿no? ¿Es así o no? Newtons metro. Perdón, no es partido, es metro. ¿Vale? Correcto, pues ya está. Ya tengo determinado cuál es el máximo par motor que puede transmitir este eje macizo. ¿Está entendido lo que he hecho? Vale. Ahora, aquí tenemos otro eje. Ahora nos dicen, pero también tenemos uno hueco. ¿Cuál es el máximo par motor que puede transmitir ese eje hueco? ¿75 qué? Bueno, la tensión tangencial efectivamente es la misma, porque el material es el mismo. ¿Pero qué cambia entre este eje y este? ¿Qué es lo que cambia? La inercia polar. ¿Vale? Entonces, ahora en el eje hueco, la inercia polar es igual a pi medios de 0,1 a la cuarta menos pi medios de 0,075 a la cuarta. Y eso es 1,07 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Vale, pues si la inercia polar cambia, cuando yo entre en la fórmula, ¿vale? Serán, el material es el mismo, por lo tanto 75 megapascales. Tiene que ser mayor o igual que el nuevo par torsor dividido. Ahora es 1,07 por 10 a la menos 4. ¿Y el radio cuál es el radio?
El mismo, estamos un eje que tiene esas mismas características de diámetro exterior. ¿Y cuánto me sale el par torsor máximo que puede transmitir? ...80,5 kilonewtons metro. ¿Vale? Es decir, el par máximo que podría transmitir con este eje hueco son 80.000 newtons metro. Y si es macizo, puedo transmitir 118.000 newtons metro. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime. Bueno, no es, aquí no hay cortante. Acuérdate que ahora estamos trabajando con la tensión tangencial que me provoca un momento torsor. ¿Entiendes o no? Vale. Ha de ser del centro a la periferia, correcto. De hecho, podemos hacer otra cosa. Podemos calcular cuánto sufriría un punto situado aquí. ¿Lo podemos calcular? ¿Podéis calcularlo, por favor? ¿Vale? ¿Cuánto sufriría un punto ahí, considerando que el par que estamos transmitiendo es el máximo que se puede transmitir? ¿Vale? Que son los 80.000. Vamos a contar 80.000 y ya está. Porque acordaos que yo aquí os pongo igual, pero en realidad esto es, el par tiene que ser menor o igual. Cuidado con esto, tiene que ser menor o igual. Si es menor, lo puede transmitir. Si es un poquito más, ya no. Superamos el límite y se rompe. ¿107 kilonewtons? No puede ser. 10,7... 10.000 newtons. 107.000 no puede ser. No puede ser porque hemos calculado el par para que en la periferia haya 75 meganewtons, ¿no? Y te da 107. Bueno, podría ser. ¿Vale? Sí, o sea, estamos calculando tau de 0,075. Y es, esto no lo sabemos y tenemos aquí 80.000 dividido 107 por 0,75. ¿Entendéis, no? O sea, sería 80.000 dividido 1,07 por 10 a la menos 4 multiplicado por 0,075. ¿Y eso cuánto da? Vale, si hay alguien que no sepa lo que estoy haciendo, por favor, preguntarme. ¿Cuánto sale ahí? 56 megapascales, ¿no? Por 10 elevado a 6. ¿Vale? ¿Está entendido lo que está pasando? O sea, lo que está pasando es que yo estoy diciendo, vale, yo ya tengo definido que lo máximo que puedo transmitir en este eje son 80 kilonewtons metro. Cuando yo transmito 80 kilonewtons metro, justo en la periferia tengo 75 megapascales de sufrimiento. ¿Cuánto sufre aquí? 56. Ahí sufre 56 megapascales. ¿Vale? ¿Se puede calcular lo que sufre aquí? ¿A 0,5?
No, no hay material. ¿Vale? Las fórmulas nos dan una repartición, pero ahí en esa zona hueca no hay nada. Entonces, ¿cuánto sufre el material ahí? No sufre porque no hay material. ¿Entendéis o no? Sufre solamente esta zona de espesor. Lo que hay ahí, aunque la fórmula me dé un numerito, en realidad ese número no vale para nada. ¿Vale? ¿Está claro esto, chicos, chicas? ¿Sí? Vale, vamos a seguir dándole vueltas a este problema. O sea, de momento ya hemos determinado el límite de par motor que puede transmitir un eje macizo con esas características y un eje hueco. Vale, vamos a ver qué otras cosas podemos averiguar. Por ejemplo, si se quiere transmitir un par motor de 100.000 newtons metro con un eje lo más ligero posible y que el diámetro exterior sea 200 milímetros, por lo tanto el radio exterior siga siendo 100. ¿Cuál es el espesor mínimo de pared del eje? Por poneros un poco en situación. Imaginaos que esto es un eje para transmitir potencia a la hélice de un barco. Y nos dicen, el barco, la hélice, el diámetro exterior tiene que ser de 100 milímetros. El radio exterior 100 milímetros, diámetro 200. Y vamos a transmitir 100.000 newtons metro. Pero yo quiero que el eje sea lo más ligero posible. Por lo tanto, tiene que ser hueco de ese material. ¿Cuál es el espesor de pared que consigue que eso no se rompa? ¿Entendéis la pregunta o no? Vale. Pues sale. Vamos aquí. ¿Qué sabemos ahora? Sí, el mismo material. ¿Vale? Efectivamente, lo que necesito es, yo tengo el diámetro, yo sé que exteriormente son 200 de diámetro, perdón, y sé que tiene que ser hueco, ¿vale? Ya sabéis que no me gano la vida dibujando, y lo que no sé es el espesor. Pero sé que el material sigue siendo 75 megapascales de tensión tangencial máxima admisible, diámetro exterior, el radio exterior siguen siendo 100, ¿vale? Y todo eso lo sé. Vale, pues me voy, sigo con la misma fórmula. Ah, y sé otra cosa. El momento torsor máximo que va a transmitir son 100.000 newtons metro. ¿Vale? Eso nos lo dicen, ¿eh? Eso, si os dais cuenta, aquí nos dicen 100.000 newtons metro. Esto está mal. ¿Vale? Pues vale. Calculemos. Bueno, lo mejor es, nos venimos aquí a la fórmula. Claro, si nosotros estamos hablando de que no se rompa, si se rompe, ¿por dónde se va a romper debido a un torsor? ¿Dónde se va a romper? ¿Dónde va a estar la zona roja? En el exterior, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos otra cosa. Sabemos que el radio este de las fórmulas, esto va a ser el radio exterior. Vale. Ahora sabemos, el par motor lo conocemos. ¿Vale? ¿Vale? Eso sabemos que va a ser exteriormente, sabemos que el material van a ser 75 megapascales. ¿Qué es lo que no sabemos de aquí? De aquí no sabemos la inercia polar. Aquí es la duda que tenemos. Esto es un problema de diseño. ¿Os dais cuenta la diferencia? Ya veréis cómo los problemas de diseño al final terminan complicándose un poquito. Las ecuaciones siempre salen, cuando despejamos sale un poquito más difícil, un poquito, porque son problemas de diseño y hay que tomar decisiones sobre la geometría del objeto. ¿Vale? Entonces, en este caso yo ya sé que 75 por 10 elevado a 6, que son megapascales, tiene que ser mayor o igual que ¿qué? 100.000
¿vale? O 100.000, si lo estoy poniendo así, pues por 10 a la 3. Partido la inercia polar, que no la conozco, pero sí que sé el radio. Y el radio exterior sé que es 0,1. ¿Vale? ¿Cuánto sale la inercia polar? ¿Vale? La inercia polar me saldrá una cosa mayor o igual que... A ver. 1,3 por 10 a la 4. ¿Vale? Me dice la compañera que es 1,3 por 10 elevado a menos 4 metros a la cuarta. ¿Vale? Me dan el dato de la inercia polar. Cualquier cacharro que pongas ahí con esa inercia polar funciona. ¿Vale? ¿Y qué es la inercia polar? La inercia polar hemos dicho que es pi medios de 0,1 a la cuarta menos el hueco, que es pi medios del radio interior a la cuarta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí, yo sé que esto tiene que ser 1,3 por 10 elevado a menos 4, entonces tengo que despejar el radio interior. Y entonces el problema del radio interior es que me sale la raíz cuarta de un rollo raro aquí que he despejado. ¿Vale? ¿Cuánto sale? Hacedlo también los que estáis viendo desde casa, hacedlo, a ver qué resultado os da. Con 0,06 metros, es decir, 60 milímetros, ¿vale? Tenemos diámetro exterior 200, diámetro interior 120, ¿vale? Espesor 40. ¿Vale? Vamos a repasar a ver qué era lo que nos preguntaban. Si queremos transmitir un par motor de 100.000 newtons, que sea lo más ligero posible y que el diámetro exterior sean 200 milímetros, ¿cuál es el espesor de pared mínimo del eje para que se den esas condiciones? Pues un espesor mínimo de 40. Con un eje de diámetro exterior 200 y espesor 40, podemos transmitir 100.000 newtons de ese material. ¿Vale? ¿Está entendido? ¿Por qué digo, cuando digo los problemas de diseño siempre salen las cosas un poquito más complicadas? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si os dais cuenta, pues aquí me sale una raíz a la cuarta, una raíz cuarta de un numerito. Por eso es más complicado, porque es una raíz cuarta, pero ya veis tú, no es tampoco ningún drama, ¿no? ¿O qué? ¿O sí que es un drama? No es tampoco tan grave, ¿eh? Se puede resolver. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay? No sé si es bueno o malo, ¿eh? Que no hayan. ¿Es bueno? Vale, me alegro. Sí. Ah, no,
a ver, estamos basándonos en el ejemplo 5.1 del Gibbeler, pero estamos preguntando otras cosas diferentes. O sea, el Gibbeler creo que lo único que pregunta es diámetro, o sea, tensiones interiores y exteriores de pared y en la periferia de si es macizo o es hueco. Nosotros, o sea, la idea es cogerlo y empezar a hacer, ¿no? A probar más cosas. O sea, lo que yo quiero que al final, no sé si os estáis dando cuenta, pero mi objetivo principal es que dominéis este concepto, que es el concepto de tensión tangencial debido a un momento torsor. Ese concepto es el que quiero que acabéis entendiendo. Y entonces para eso estamos trabajando con el mismo ejercicio desde muchos puntos de vista, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué otra pregunta puede haber. Vale. Bueno, imaginémonos que se tiene un eje que tiene de dimensión exterior 200 de diámetro exterior y de diámetro interior 140. Además, queremos que transmita los 100.000 newtons de antes. ¿Vale? ¿De qué material hay que hacerlo? ¿Qué características tiene que tener el material? ¿Vale? Explico la propuesta en este caso. O sea, yo tengo, aquí ya hemos dicho cuál sería el hueco. Y ahora me dicen, no, mira, la pieza tiene que ser diámetro exterior 200. Diámetro interior, perdón, 150. O sea, lo que estoy diciendo es que esta pared, esto sea de 75 y este espesor sea 25 y este radio 100. Estoy acotándola de todas las formas. O sea, lo que estoy diciendo es, vale, quiero este eje. Quiero este eje. Tiene que ser la pieza de ese eje. El par torsor que va a transmitir tienen que ser 100.000. Pero no sé si el material aguanta. ¿Aguanta o no aguanta el material? A ver, vámonos a irnos a lo primero que hemos contestado. Si decimos que este eje con ese material puede soportar 80.000 newtons, si yo a ese eje con ese material le pongo 100.000, ¿qué ocurrirá? Se va a romper. Entonces lo que me dicen es, la pieza tiene que ser de este material, o sea, tiene que tener esa forma. A veces ocurre. A veces yo tengo que hacer una pieza que tenga estas características geométricas y tiene que tener esas características geométricas. Y entonces la pregunta o la duda es, ¿de qué material la tengo que hacer para que aguante? ¿Entendido o no? Entonces aquí la pregunta es otra, es una pregunta de diseño, pero me están preguntando por el material. Entonces, vamos a responderla. La idea es la misma, ¿eh? Es tensión tangencial de R es igual al momento torsor partido la inercia polar por el radio exterior. Bueno, aquí la formulita en realidad es R, pero yo sé que exteriormente, o sea, que donde voy a tener la máxima tensión tangencial, el mayor problema, lo voy a tener para R igual a 0,1. Vale. Momento torsor es dato, 100.000. La inercia polar, no hace falta que la calculemos porque ya la hemos calculado. ¿Cuál es la inercia polar del eje hueco? 1,07, ¿lo veis? ¿Aquí? ¿Lo veis? 1,07. Vale, pues me lo traigo aquí.
es 1,07 por 10 elevado a menos 4 metros a la cuarta. He dicho, bueno, si me refería, no sé si he dicho 140 o 150, a ver, si he dicho, vale, no, si he dicho 140 no, es 150. ¿Vale? O sea, el truco, aquí lo que quiero es el mismo eje que teníamos en el principio, ¿vale? Pero como no me va a cumplir, que ya lo sé, porque lo he comprobado y aguanta 80 y quiero que haga 100.000, pues vamos a ver qué otro material, ¿vale? Aquí la pregunta va por ahí. Entonces sustituyo, ¿vale? Y digo que, digamos, que la SI del material tiene que ser mayor o igual que la tau de 0,1. Y la tau de 0,1 es igual a 100.000 dividido 1,07 por 10 a la menos 4 por 0,1. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto? 93 megapascales. ¿Os da a todos eso? ¿Vale? Vamos a tener ahí un par de calculitos, pero más o menos que es coherente. ¿Dudas? Venga, chicos, chicas, por favor. La SI, el límite de fluencia. Estos materiales. ¿Está claro, Cristina? ¿Sí? ¿Por ahí claro? Fijaos, repetimos, vemos otra vez la pregunta. Nos están diciendo, ya sé las dimensiones, tiene que ser 200 exterior, 150 interior. ¿Qué características tiene que tener el material? Pues la característica es que no, en realidad no es el límite de fluencia, no es el límite de fluencia, ¿vale? Estrictamente es la tensión tangencial máxima admisible por el material. No es exactamente el límite de fluencia. Esto aquí me columpia un poquito, pero bueno, que entendáis el concepto. No lo vamos a quitarlo porque en realidad no es el límite de fluencia, sino es la tensión máxima admisible. ¿Vale? Tensión tangencial máxima admisible. Es técnicamente el concepto. Porque el límite de fluencia normalmente se relaciona a tensiones normales. Y esto es una tensión tangencial. Bueno, entonces ahí me columpia un poquito. ¿Vale? ¿Está claro o no? ¿Qué características tiene que tener el nuevo material que haga? Tener 93 megapascales de tensión tangencial máxima admisible. ¿Vale? Ya hemos elegido el material. Y ahora resulta que nos dicen, ostras, pues ese material resulta que no es muy caro. A lo mejor es más barato que lo que pensaban. Y entonces me dicen, oye, con el nuevo material elegido y suponiendo que el eje puede ser macizo, de diámetro el que tú quieras, ¿qué diámetro tendría que tener el nuevo eje? ¿Entendéis lo que nos han preguntado ahora? Ahora nos han dicho, oye, vale, material nuevo. Material con la tensión tangencial máxima admisible igual a 93 megapascales. Y el eje macizo. ¿Vale? ¿Cuál sería su diámetro? Para el problema de 100.000 newtons de par motor, tal. Lo mismo. Me voy a la misma fórmula, tensión tangencial de R. Es igual al momento torsor partido la inercia polar por R.
Como ya sé que es lo máximo, será en la periferia. Entonces ya sé que R... Bueno, no. En realidad ahora R no lo sé. En realidad ahora R no lo sé. Esto es mi duda. ¿Vale? Vale, pero yo sí que sé que el material, este material nuevo, o sea, el tau de R es 93. Vale, pues entonces ahora tengo que despejar. Fijaos lo que ocurre ahora a la hora de despejar. Que ahora me queda que R partido la inercia polar es igual a ¿qué? Es igual a 93 por 10 a la 6 dividido 100 por 10 a la 3. ¿Vale? Esto da un numerito, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Da 930. Vale. Y 930 es igual a R partido IO. Resulta que 930 es igual a R, que no sé lo que vale, y la inercia polar me han dicho que es macizo, por lo tanto sé que es pi medios de R a la cuarta. ¿Vale? Este con este se me va 1 y es R al cubo. ¿Vale? Y entonces tengo que R es igual a la raíz cúbica de 2 partido 930 pi. ¿No? ¿Es así? Sí, porque yo de esta fórmula me queda que la resistencia del material partido MT es igual a esto, es despejando. Entonces, 93 partido 100.000 son 930. Me lo has dicho tú. No lo he calculado, pero confío en tu calculadora, ¿vale? Confío. Entonces sale 930. Entonces, claro, R partido IO es igual a 930. R partido IO, la inercia polar. ¿Vale? Y entonces de aquí despejo, la R me la llevo aquí y los 930 los bajo. Y entonces me quedan 2 partido 930 pi raíz cúbica. ¿Y cuánto sale de eso? 0,09. Es decir, un eje macizo de radio 90 del nuevo material es capaz de soportar los 100.000 newtons de par motor que estamos intentando transmitir. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, repasamos todo lo que hemos planteado. Originalmente, ¿vale? Yo tengo dos ejes y me dicen, tenemos un material. ¿Qué par motor pueden transmitir? Entonces, cojo la fórmula y la incógnita es el par motor. ¿Vale? Esto sería un problema de determinación de las características. Es decir, imaginaos que vosotros sois una empresa que diseñáis ejes. ¿Vale? Y viene alguien y os dice, fijaos, hemos diseñado este eje. Nos lo van a comprar. ¿Qué características le damos?
Y entonces tú le dices, tú a todos los que compren este eje, diles que si compran el macizo, que no van a poder transmitir más de 118.000 newtons metro de par motor. Y si compran el hueco, no van a poder transmitir más de 80.000 newtons metro de par motor. Eso es una actividad típica de las empresas, determinar el límite de funcionamiento de las piezas que están diseñando. Es decir, yo te vendo esto con estas características, pero si tú te pasas, te lo pierdes, ¿no? Esto es como la fecha de caducidad. Consumir preferentemente antes de tal fecha. Si te lo comes después y te pones malo, ya es culpa tuya. Esto es lo mismo. No te pases de aquí. Mientras no te pases, yo te garantizo que no se va a romper. Si te pasas, se rompe. ¿Vale? Esto tiene matices porque en realidad si es un eje, va a estar sujeto a una tensión cíclica, ¿vale? Y van a haber efectos de fatiga, pero eso lo estudiaremos más adelante. De momento, soporta eso. Vale. Siguiente cosa que nos preguntan. Oye, mira, no, quiero transmitir 100.000 newtons, ¿no? Viene un señor y nos dice, mira, quiero transmitir 100.000 newtons. Y el diámetro exterior, porque eso va cogido a una pieza, eso va cogido a un rodete, y el diámetro exterior tiene que ser 200 seguro. Pero hazlo lo más ligero posible porque va a ir en un barco o en una nave espacial y no quiero que pese mucho. ¿Qué eje me diseñas tú? Y entonces nos vamos, hacemos el cálculo y determinamos que el espesor de pared tiene que ser mínimo 40. Por lo tanto, podemos hacerle un hueco de 120 milímetros de diámetro. ¿Vale? Eso es un diseño específico para un fabricante, para un cliente. Nos ha pedido diámetro exterior tanto de este material y lo más ligero posible. Y tú le dices, esto no se rompe. ¿Vale? Siguiente. Oye, tenemos el eje. Queremos que sea exteriormente de 200, interiormente lo queremos que sea también de 150 el hueco. O sea, eso es impepinable. La pieza tiene que tener geométricamente esas características. Entonces, con lo único que podéis jugar es con el material. Pues vamos a ir a un material más bueno. Y entonces nos vamos, calculamos, y entonces determinamos que el material tiene que tener una tensión máxima admisible por cortante de 93 megapascales. ¿Vale? Y la última pregunta. Vale, elegimos, oye, mira, que resulta que ese material es barato y como es tan barato, hazlo como un eje macizo. Haz un eje macizo de eso, pero que sea de menor diámetro. Dime qué eje me diseñas. Y aquí volvemos a diseñar. Aquí lo que diseñamos es, despejamos, ya conocemos la relación entre el nuevo material y el par motor que va a transmitir, y a partir de ahí despejamos el radio. Y entonces decimos, vale, con un eje de 90, con un eje de radio 90, por lo tanto de diámetro serían 180, podemos transmitir. Podemos transmitir esos 100.000. ¿Vale? ¿Entendido? Más o menos. Esos digamos que son todo el abanico de dudas que nos pueden surgir. Bueno, luego está el problema más sencillo, y es decir, estamos transmitiendo 100.000 de par motor, las características son estas, dime cuál es la máxima tensión. Y esto es muy fácil porque esto es aplicación directa de esta fórmula. Me dan el par, las características geométricas y dónde lo tengo que medir, y yo simplemente mido la máxima tensión. ¿Vale? Esos serían los problemas más simples que hay, que son los de comprobación. Son problemas de aplicación directa del concepto. ¿Dudas, preguntas, por favor?
¿Vale? ¿Está claro ya el concepto de torsor? Pues vamos aquí a hacer otro problemilla. Si nos dejan, claro. Vale, pues vamos a ver este de aquí. Este ya sí que es el ejemplo 5.3 del Hibbeler directamente. Nos dice que tenemos un tubo que tiene un diámetro interior de 40 milímetros y un diámetro exterior de 50. Si sus extremos se aprieta contra el soporte en A y mediante una llave de torsor, como la que tenemos aquí en la figura, hay que determinar el esfuerzo cortante desarrollado en esta sección, la sección C, digamos cuál sería el cortante máximo que tenemos en las paredes exterior e interior de la porción central del tubo, ¿vale? Esto sería directamente el ejercicio que os acabo de decir, el que nos falta por ver, que sería el ejercicio de comprobación, ¿vale? Entonces, os dejo, por favor, que trabajéis con ¿vale? Y si hay dudas, pues me vais preguntando. Venga, aquí todos a trabajar. ¿Vale? Fijaos en un detalle, y es que los dos brazos no están aplicados a la misma distancia. Aunque creo que en este caso el par motor que nos va a salir, el par torsor, creo que va a ser el mismo. Vale, en este ejercicio hay en la resolución del Hibbeler, yo creo que hay un error. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Yo tengo mucha fe en el Hibbeler y si hay errores, pues no. Pero creo que aquí hay un error. A ver si estamos de acuerdo. Acordaros que en la bibliografía latina, ¿vale? Si nos vamos a las hojitas que yo pongo de problemas, ¿vale? La pregunta no es menor, La pregunta no es menor. O sea, ¿por qué ahí dice esfuerzo cortante y nosotros tal? Porque cuando nosotros nos vamos a la bibliografía, normalmente que está traducida en Iberoamérica utilizan nombres diferentes para conceptos que los que utilizamos nosotros. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de esfuerzos, ¿vale? Cuando hablamos de esfuerzos internos, en el Hibbeler lo vamos a ver como fuerzas internas. Cuando en la asignatura hablamos de tensiones internas, en el Hibbeler le va a llamar esfuerzos internos, entonces cuidado, porque ahí sí que hay un cruce directo de cómo llamamos nosotros a los esfuerzos y cómo le llama el Hibbeler y lo que son tensiones. El concepto de tensión no aparece. Lo que para nosotros es tensión normal, para el Hibbeler es esfuerzo normal o esfuerzo normal promedio. Y lo que para nosotros es tensión tangencial, para el Hibbeler es esfuerzo cortante, ¿vale? O esfuerzo cortante promedio. Entonces, cuando en el enunciado veis que nos preguntan por el esfuerzo cortante, en realidad están preguntándonos por la tensión tangencial. Eso es un poco la puñeta o como lo queráis ver. Nos pregunta que le digamos cuál es en el área C la tensión tangencial que va a tener en el tubo exterior e interior. A ver si hago la aclaración. Hago la aclaración. Aquí. Nos dice, tengo un tubo, diámetro exterior, bueno,
Cada vez pinto mejor, ¿eh? Menos mal, 50, ¿vale? Diámetro interior, 40, ¿vale? Quiero que me digas la tensión aquí y la tensión aquí. Eso preguntan. ¿Vale? Entonces, lo primero, efectivamente, ¿vale? Lo primero siempre, acordaos, es hacer el diagrama de sólido libre de esto. ¿Vale? Yo tengo aquí una sección C. Como aquí solamente me están preguntando por el eje X, momento torsor, ¿vale? Y esto está en el eje X, en realidad es muy sencillo, ¿eh? Esto aquí me va a generar un momento en un sentido así y otro momento en otro sentido así, ¿eh? Si nos fijamos. ¿Vale? Y ahora lo que, a ver si estamos de acuerdo en la duda que tengo yo, ¿eh? ¿Cuánto vale el momento torsor aquí? Esto, uno más el otro. Diríamos que el sumatorio de momentos en X tiene que ser igual a 0, ¿no? Sumatorio de momentos en X tiene que ser igual a 0. Sumatorio de momentos en X son... Claro, son menos 80 por 0,3 menos 80 por 0,2. Y para que esto sea momento torsor, que tiene que ser positivo, vale, aquí hay dos formas de hacerlo. O calcular el producto vectorial, tal cual, o aplicar la regla de la mano derecha. ¿Vale? Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, ¿vale? Si yo tengo el origen de coordenadas, que eso no lo he dicho, pero yo para mí voy a suponer que el origen de coordenadas está aquí, entonces tendré I, vaya hombre, Z, X, claro, para mí es ¿perdona? Claro, claro, para mí por eso digo que tanto un momento como el otro, con la regla de la mano derecha, son negativos. Pero para que el momento torsor, ¿os acordáis cuál es el criterio de signos para el momento torsor? Muy bien, entonces yo lo tengo que pintar en esta sección, si esa es la sección C, para que sea positivo lo tendría que pintar para allá. ¿Lo entendéis o no? Para que si yo cojo la sección, yo eso lo miro desde aquí. Para que el momento torsor vaya hacia acá y vaya hacia acá y eso es positivo. Estoy de acuerdo contigo, eso es así. Entonces yo aquí tendría que decir, lo tengo que pintar para allá y diría menos momento torsor igual a 0. Entonces si yo despejo esto, me sale que el momento torsor es igual a menos... ¿Cuánto sale eso? 40, ¿no? 40 newtons metro. ¿Vale? Hago la aclaración. Perdón, hago la aclaración. Si yo me voy aquí a los apuntes de la asignatura... Ay, perdón. Torsión, como bien ha dicho la compañera, el criterio de signos para el momento torsor es este. Es decir, yo cuando tengo la rebanada cortada, si los dos momentos salen de la sección, el dedo gordo, por lo tanto, me queda, con la regla de la mano derecha, me quedan salientes de la sección, eso es signo positivo. Y si me quedan entrantes,
es un momento torsor negativo, es simplemente el criterio de signos. Esto ya os decía, esto es como las señales de tráfico, es una convención. Podían ser cualquier otra cosa, pero si no estamos de acuerdo en ello, cuando nos vayamos a otro país, pues podemos liarla. Si cada país tiene sus propias señales de circulación, es un lío, ¿no? Pues por eso es una convención y todo el mundo se pone de acuerdo. Con esto es lo mismo. Todo el mundo se pone de acuerdo en que esto es el signo positivo, ¿vale? Entonces, si yo me fijo en esto, claro, como estos van hacia adentro, por la regla de la mano derecha, este de aquí va para adentro, entonces es normal que el momento torsor sea negativo. Esto es lógico. Lo digo porque en el Hibbeler me dice que el torsor es positivo. ¿Vale? Y yo creo que esto está mal. ¿Vale? Pero no pasa nada, ¿eh? El Hibbeler, si tiene este fallo, no va a tener ninguno más. ¿Vale? Pero que prefiero que vosotros seáis conscientes de lo que puede pasar y tampoco desconfiéis mucho de lo que hacéis, que a lo mejor lo hacéis muy bien. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, momento torsor, hemos dicho ya que es negativo, eso ya lo sabemos. ¿Vale? En cualquier caso, a mí lo que me interesa es la tensión tangencial. Acordaos que yo cuando pinte un dadito ahí, un cuadradito, vamos a pintar un cuadradito, yo voy a tener una tensión tangencial que vamos a suponer que aquí pues es así, aquí va a ser así y me van a aparecer las reflejas. Y lo que quiero saber es ese valor, el valor absoluto de eso. Lo siguiente que me falta por calcular, ya tengo el momento torsor, la fórmula es siempre la misma, es tensión en R es igual a momento torsor partido a la inercia polar por R. Esa es la formulita. Y ahora lo que me piden es en esos dos puntos. Entonces, lo que en esos dos puntos, si hemos dicho 50 y 40, pues eran diámetro exterior 25 milímetros, diámetro interior 20. ¿Vale? Espesor 5 milímetros. Ahora lo que quiero saber es esas tensiones. ¿Lo calculamos, por favor? Va, cada uno la suya. Es conveniente que todo el mundo lo intente hacer. Porque ahora, visto entre todos, es fácil. ¿Qué te da? ¿Muy alto? ¿Cuánto te da de tensión tangencial? 3,18. O sea, 3 megapascales. Claro, pero no, está bien, ¿eh? Eso está bien. Eso está bien. Otra cosa interesante de hacer los ejercicios es que tomamos orden de magnitud. ¿Vale? El pascal, ¿cuál es el problema que tiene el pascal, que es la unidad de medida del sistema internacional para las tensiones? Pues tiene un problema y es que es una unidad muy pequeña. Muy, 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 muy pequeña. ¿No? Es como cuando los astrónomos empiezan a medir distancias, ¿no? ¿Alguien le gusta algo de la astronomía? Que no la astrología. Astronomía. ¿Hay alguien que mire estrellas o tenga cierta curiosidad? ¿No hay nadie? ¿Y de pequeñitos no veis eso? Sí, de ir al planetario. Bueno, vale, venga, va, me vale. Cuando me dicen la distancia a la que está una estrella, ¿no? Por ejemplo, Alfa Centauri, que es la más famosa porque es la más cercana. ¿A qué distancia está Alfa Centauri? Dicen está a un año luz. La unidad astronómica para medir es el año luz. Es decir, son los kilómetros que recorre la luz durante un año. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, la luz viaja más o menos a 300.000 kilómetros por segundo
Pues tú imagínate 300.000 kilómetros con los segundos que hay en un año, ¿no? Está un rato, es decir, si alguien quiere irse de senderismo hasta Alpha Centauri, pues le va a costar un rato, ¿eh? Le va a costar varias vidas y tal. Vale, pues fijaos qué pasa, que el metro para medir distancias en el espacio no sirve, porque eso es una barbaridad, 300.000 kilómetros por los segundos que tiene un año, pues imaginaros. Entonces se utiliza el año luz, utilizan una unidad más grande. Pues con los pascales pasa algo parecido, no tan exagerado, pero algo parecido. El pascal es una unidad muy pequeña de tensión. Entonces lo normal es utilizar el megapascal. El megapascal son millones de pascales. Entonces que la tensión sea 3 megapascales, sí, me cuadra. Puede ser. Cuidado con los radios y los diámetros. ¿Vale? Los radios, os aviso, radio, si el diámetro es 50, el radio es 25. ¿Vale? Cuidado con eso. Y lo mismo para los momentos polares. Siempre hay que utilizar la unidad, siempre el sistema internacional. Mi recomendación es sistema internacional, todo sistema internacional. Y luego ya lo cambio. Por ahí detrás. ¿Bien? ¿Está entendido? O sea, si yo os pongo problemas de torsor, de tensiones tangenciales debido a torsor, ¿todo el mundo me va a sacar un 10 o más? Un 10 o más. ¿Sí? Un 12, vale, bien. Para compensar en las que... Espero que no... Sí, claro, sí puedo explicar alguna cosita en el... Sí, dime. La anterior, ¿Más o menos? ¿Esta? ¿Esta? Vale. Fíjate que esta en realidad... para los que lo vean grabado, me pregunta la compañera cómo... Esto es lo que hemos hecho ahora, vale, es esta. Vale, esta. Vale. Sí, bueno, me pregunta la compañera, lo repito para que se quede grabado, porque no se oye lo que decís vosotros. Me pregunta la compañera que en esta diapositiva un poco de qué va, ¿no? Vale, esta diapositiva va, al igual que cuando nosotros hablábamos de estirar las vigas la semana pasada, decíamos que si yo estiro una viga, la viga se estira y por lo tanto mide un poquito más. Cuando yo la comprimo, mide un poquito menos, ¿vale? Es decir, cuando yo someto una viga realmente a una carga, ¿vale? Y habíamos visto las tablas estas para cuando había flector, lo que flectaban ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo tengo un eje y lo someto a un torsor? ¿Vale? Cuando yo tengo un eje y lo someto a un torsor, lo que ocurre es que un extremo se queda fijo y el otro gira. ¿Vale? Gira. Yo no sé si habéis oído hablar de las barras de torsión en los vehículos. ¿Habéis oído? ¿Os suena algo? ¿Se ha roto la barra de torsión? ¿Eso no suena? Las barras de torsión son barras que funcionan como una especie de amortiguador de esta forma. Van torsionándose y por esa torsión dentro de la zona elástica, pues sirven como una especie de absorber energía y tal. Vale, pues lo que ocurre es que nos aprovechamos de ese fenómeno, de que yo al retorcer un eje, una parte se queda... O sea, el fenómeno que ocurre no es que se estira, es que se retuerce, es que gira un plano con respecto al otro. Entonces, en esta transparencia lo que tratamos de establecer es una relación entre lo que yo lo retuerzo y lo que gira. El momento el momento de torsión y lo que gira. Las características no tienen nada que ver con la
fractura, no tienen nada que ver con las tensiones. Aquí el parámetro importante es el, ¿cómo se llama? Del módulo de elasticidad transversal, ¿vale? El módulo de elasticidad transversal hace referencia a lo que es la relación entre la fuerza, el momento torsor que yo le aplico y lo que gira. Claro, lo que gira por unidad de longitud. Es decir, lo establezco para una barra de 1 metro, estandarizado en barras de 1 metro. Si la barra tiene 2 metros, pues girará el doble. Si tiene 3 metros, el triple. Y si tiene medio metro, la mitad. ¿Vale? Porque la mitad ha girado hasta ahí y el 1 al final. ¿Está claro o no? Entonces, la relación se establece aquí. El ángulo girado depende del momento torsor, la longitud de la barra y luego lo divido entre la inercia polar. Fijaros que los conceptos de la lección 4 de la inercia, ya dijimos que era una lección vehicular o instrumental, eran cosas que nos servían porque nos dan características geométricas de cómo va a girar. ¿Vale? Y dividido también el coeficiente, el módulo de elasticidad transversal. Entonces, yo ya te podría decir, con estos datos, si yo te doy esa característica del material y tú ya conoces la inercia polar, yo te podría decir, si yo aquí le aplico 1 kilonewton metro, una barra de 2 metros, ¿cuánto se va a retorcer? Y entonces tú con esta fórmula me podrías decir, pues giraría tantos grados. ¿Vale? Grados, si no recuerdo mal, sistema internacional. Por lo tanto, aquí hay que entrar en radianes. Es la particularidad. ¿Vale? Cuidado. O sea, nosotros nos manejamos mucho mejor con los grados y nos gustan los grados y bien los grados, tal, pero en estas fórmulas son radianes. ¿Vale? Lo dejamos aquí, cerramos, firmáis, pasáis. ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, en realidad todo está relacionado, pero fíjate que es un paso para al final concluir con la formulita que está en azul, ¿vale? Nosotros concluimos con la formulita que está en azul, pero evidentemente hay una relación entre la tensión tangencial y lo que gira infinitesimalmente, ¿vale? Vale, pues nada, chicos, chicas, gracias y el lunes creo que nos queda ya la penúltima lección. ¿Eh? Y una cosa, el anterior de la tensión daba relativa. ¿En cuál? Claro. Vale, pues para los que estáis en casa, gracias. Y nos vemos el lunes. Un saludo.